Y en Panamá, al igual que el resto del mundo, hemos empezado a resentir el alto costo de la energía, pero también de los combustibles y con ello el aumento de varios productos. Para entender qué está pasando, en qué punto de la inflación nos encontramos y cómo impacta la crisis y el desempleo que tenemos en conjunto con el alza del petróleo, nos acompaña hoy el analista y economista David Sayed para poder entender primero este fenómeno, las medidas que está adoptando en Panamá y cada vez aumentando los sectores que le dicen al gobierno: si usted subsidia a los transportistas, ¿por qué no me subsidia a mí también, que estoy impactado? David, te agradezco que estés con nosotros esta mañana. ¿Y ante qué fenómeno estamos? Y sabemos que es un fenómeno mundial. ¿Qué está pasando en este momento? Bueno, esta es la primera vez en 40 años, en más de 40 años, casi 45 años, que tenemos un fenómeno nuevo que en economía se llama estanflación. O sea, los incrementos de precios o inflación al mismo tiempo que un desempleo alto. Esto no había ocurrido desde 1976-77. Entonces es una situación económica difícil, contrario, por ejemplo, a otros países donde en Estados Unidos el desempleo está bajo y la inflación sí está fuerte, pero no tienen los dos fenómenos al mismo tiempo. Así que esto es una situación muy difícil. No solamente es un tema internacional, también hay temas locales que se pueden manejar. Por ejemplo, el tema de la competencia, ya que hay un decreto 36 que ha sido modificado 2 veces, Castalia, pero ese decreto 36 tiene una cantidad de barreras a la competencia y hace que el precio tienda a ser más alto, además de una cantidad de regulaciones que tienen unos enormes costos de transacción y hacen que el productor o el oferente tenga que subir el precio porque le han impuesto una cantidad importante de sobrecostos a través de la regulación. Ahora bien, el precio del petróleo en este momento, ¿hasta cuándo se tiene previsto mantener el alza y de qué va a depender? Y Panamá, que es un país que depende de la importación de los combustibles, o sea, ¿cómo vamos a enfrentar o hasta dónde podemos extender esos subsidios que el gobierno ha empezado a aportar, al menos al sector transporte? Bueno, obviamente el tema de los subsidios es complejo porque tiene un impacto. Por cierto, los subsidios los vamos a pagar todos. O sea, el subsidio no lo paga el Estado, lo paga el contribuyente. Y algunos dicen, bueno, no lo va a pagar ahora, pero bueno, le estamos dando un legado del contribuyente hacia el futuro. O sea, son impuestos que van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos si es a través de deuda. Así que obviamente el tema de ir por subsidios y qué pasa si esto sigue subiendo, aunque pareciese que hay un ajuste a nivel internacional, en el último mes ha habido una baja del petróleo y también una baja de la gasolina. Sin embargo, vemos que aquí no se ha reflejado y ese es el clásico comportamiento de un mercado que tiene muchas barreras o está cerrado, porque lo que ocurre es que cuando los precios suben, suben rápidamente, tú lo has visto, y en todo, sí, no solamente combustible, pero cuando bajan muy lento. Ahora bien, la fórmula que está utilizando el gobierno en este momento, o sea, ¿qué es tan efectiva? Se lo planteamos en su momento cuando anunció, se lo planteamos al licenciado Ordóñez, que estuvo con nosotros, porque eso es comida para hoy y hambre para mañana. O sea, ya se aprobaron 11 millones de dólares para los transportistas, pero ellos, a pesar de eso, dicen no es suficiente y de todos modos tenemos que ajustar el precio del pasaje. Bueno, en efecto, tan siquiera en el selectivo, y ya ha ocurrido, yo no sé si te has montado en un taxi recientemente, pero ya los taxistas están cobrando como Uber. Uno se monta y ellos dicen, no, la carrera no es lo que era antes. O sea, han ido ajustando el precio. Yo sí creo que hay que darle flexibilidad con el tema de precios, porque eso los va a descargar un poco. Y si queremos que el mercado funcione, es mejor el ajuste de precio a nivel de consumidor, que no queda otra, aunque ahí hay buena competencia, porque una de las maravillas de Uber, por ejemplo, es que tú puedes ver los precios a distinta hora y en distinto momento, y si haces algunos cambios. La propuesta del gobierno es positiva, pero eso no va a resolver y al final igual le va a costar a todo el mundo porque lo tenemos que pagar con nuestros impuestos. Ahora bien, ¿qué fórmulas se podrían aplicar? Tú me hablabas de una fórmula que el Banco Mundial está proponiendo a los gobiernos para poder enfrentar estas alzas. Bueno, no es el Banco Mundial, es un estudio que se hizo a través de financiamiento del Banco Mundial. El Ministerio de Economía y el Banco Mundial hicieron un estudio en el año 2007. Yo tengo ese estudio. Ese estudio encontró que puede haber ahorros hasta 42 centavos el galón, cerca de
9, 10 centavos el litro, 10 centavos el litro, digamos, o un poco más, a través de eliminación, primero, de desregular el mercado de hidrocarburos. Segundo, la eliminación del precio de paridad. Eso no lo estoy diciendo yo, eso lo dice el estudio financiado por el Banco Mundial. Y la eliminación de una serie de cosas como la reserva estratégica. En Panamá, la reserva estratégica no tiene sentido. Imagínense ustedes, la reserva estratégica es para, en caso de guerra, especialmente, podrían haber otras razones, pero la reserva estratégica es muy costosa, es de 7 días, y la reserva estratégica no va a servir en caso de guerra porque Panamá no tiene ejército, así que no tiene ningún sentido. Además, tenemos siempre disponibilidad de refinado a través de una múltiple cadena de suministro que pasa por el canal y los puertos. Así que hay una serie de medidas que se pueden tomar. El decreto 36 es un decreto, primero, que no debió hacerse por decreto, debió regularse por ley. Y segundo, establece una cantidad de barreras a la competencia y hace que ese sector tenga muy poca competencia, y al no haber competencia los precios tienden a ser mucho más altos. ¿Eso va a continuar, David? No sé, yo... ¿Cuál es el pronóstico? ¿Qué análisis hacen los economistas? Estamos en medio de una guerra, estamos en medio de la crisis, las crisis más grandes que están viviendo los países a raíz de la falta de empleo generado por el COVID. O sea, son varios elementos, varias cosas se han juntado. Bueno, es que no solamente es el tema del petróleo, está el tema de la inflación, que creo que lo mencionaste al inicio, porque no es solamente el incremento. Y yo sé que muchos van a pensar, y esto es algo que yo siempre le corregía a mis alumnos, el incremento del precio del petróleo no es el que hace que suban los otros precios, porque, por ejemplo, el precio del oro y el precio de todas las materias primas a nivel mundial está incrementando tremendamente. Y muchos de esos no dependen de producción o no dependen del petróleo, sino que están subiendo todos por un efecto monetario. Sin embargo, la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, está tratando de frenar la inflación, no ha tenido mucho éxito, subiendo las tasas de interés. Pero esa alza de tasa de interés en Panamá va a perjudicar el comercio, va a perjudicar el consumo y puede golpear un poco la recuperación que se está teniendo actualmente. ¿Cuánto ha variado el poder adquisitivo del panameño? Con todo esto. Sí, con todo esto. Bueno, obviamente, a nivel general son millones de dólares. O sea, al año se consumen 640 millones de galones de combustible solamente en el parque vehicular. No estoy incluyendo los demás hidrocarburos ni las demás maquinarias. 640 millones, parque vehicular y algunas otras motores que utilizan el combustible de uso interno. Calculemos que ahí puede haber fácilmente un incremento de 100 millones a raíz de estas alzas. Y si continúan, que yo creo que no van a continuar mucho, se va a estabilizar, el precio se ha estabilizado y, como dije, en el último mes ha estado bajando a nivel internacional, pero el impacto al consumidor ha sido fuerte y dependiendo de qué consumes. Por ejemplo, la docena de huevos Castalia estaba en $1.85 hace poco tiempo, ahora está en $2.25, $2.50. O sea, hay un golpe fuerte en la inflación. Mucho es internacional definitivo, pero también hay factores locales. ¿Y qué pasa con los incrementos? La gente dice, necesitamos revisión de salario. Acaba de terminar una negociación con el Suntrack, pero hay otros sectores que se suman y señalan que es el momento de revisar salarios en Panamá para poder enfrentar esta alza y esta inflación creciente. Bueno, yo soy de los que creo, y lo diré una y otra vez, el salario es algo que usted debe pactar con su empleador, porque son condiciones específicas. Y usted tiene que explicar a su empleador su situación específica, porque puede haber soluciones específicas. Esto no puede ser general, porque a quien vamos a golpear son a los 411,000 personas que están afectadas por el desempleo, que no han podido entrar al mercado laboral. Castalia, hay 182,000 personas que no han entrado al mercado laboral, que se salieron y no han entrado en los últimos 2 años. Los que se graduaron en el año 2020 y 2021 no han podido entrar al mercado laboral, solo dicen las cifras de la Contraloría, porque no hay trabajo. En adición a 221,000 desempleados, ellos no tienen salario, olvidémonos del mínimo, su salario es 0. Entonces, si subimos el salario mínimo, que para los que están trabajando muy bien, pero ¿qué pasa con estos que ni siquiera consiguen un salario entre 100 y 400 dólares porque no hay forma de que muchas empresas les paguen? Entonces, una situación compleja. Yo no creo que es un tema de subir salarios indiscriminadamente. Yo creo que individualmente usted tiene que hablar con su empleador y ver cómo le sube el salario directamente.
Bien, quiero agradecerle a David Sayed por acompañarnos en este análisis donde también se incluye pues este fenómeno que estamos viviendo, la exigencia del transporte por subsidios para poder enfrentar el costo de combustibles versus las necesidades del resto del panameño que ahora pues no puede movilizarse, que es lo que está ocurriendo en esta oportunidad en Panamá Oeste. David, un placer tenerte con nosotros de vuelta en nuestro estudio. Vamos a la pausa.